al cielo cuando habla tu Señor, cuando habla tu Señor, cuando habla tu Señor. Muy buenos días para todos los oyentes que a esta hora se conectan a este nuevo programa del Jardín Musical. Todos los que han madrugado en este sábado en que nos disponemos a vivir un nuevo día en bendición, en victoria, y vamos a adentrarnos en una nueva enseñanza que nos aporte y nos enriquezca en nuestro andar espiritual. El sábado anterior estuvimos considerando la percusión propia de la música en la cultura africana. Hoy vamos a considerar otra percusión ya no tan lejana en otro continente, sino aquí mismo, de nuestro territorio, y es la percusión de nuestros indígenas en las zonas de Caquetá, Putumayo y Amazonas. En el año 1992 realicé algunos estudios, estando ya finalizando mi carrera como administrador de empresas hoteleras y turísticas, algo sobre la música autóctona precolombina como patrimonio cultural y turístico. Y así conocí acerca de estos sonidos y de este instrumento en particular que vamos a considerar hoy, instrumento musical. Se trata del manguaré. El manguaré es un instrumento de madera elaborado de un árbol especial que se llama el tahuarí, que se perfora por dentro y se quema en su interior, en el centro, con fuego. Tiene 2 metros de largo y 40 centímetros de diámetro aproximadamente, y se hace en parejas. Hay uno más grande que otro. Estos troncos huecos se percuten o se golpean con un mazo de madera que se llama huasi, hechos del mismo árbol, y en la punta o en el extremo se envuelve un caucho. Ustedes saben que en las selvas también hay árboles de caucho. Se envuelve y así se elaboran esos dosis o esa pareja que conforman ese instrumento musical. Uno es macho y el otro es hembra. El macho es mediano y la hembra es más grande. El de la hembra en su interior lleva talladas 2 protuberancias, simbolizando la figura femenina, es decir, a manera de los senos de la mujer. Estos troncos se cuelgan con 2 lianas y quedan acostados, suspendidos en el aire, y de esa manera, al golpearlo, su sonido retumba en el interior del instrumento primeramente y luego repercute hacia afuera en la selva a lo largo de 20 a 30 kilómetros. Sí, escucharon bien, 20 a 30 kilómetros alrededor del sitio donde se golpea. ¿Qué tiene de particular esto? Pues que equivale al internet hoy. Es decir, es la forma de comunicación entre los clanes que viven en esa zona para anunciar o convocar
para traer algo, llevar algo, anunciar la llegada de visitantes, darles la bienvenida, para la alimentación diaria, para declarar la guerra, para declarar el amor, para convocar a una celebración o fiesta, para anunciar una cosecha, para señal a aquellos que están perdidos en la selva, para anunciar también la aparición de plagas, cambios en el clima. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, con un par de troncos, ¿cómo pueden expresarse tantas y diferentes cosas? Si al fin y al cabo, pues es como un tambor. Pues resulta que ese instrumento se convierte en un lenguaje muy bien definido, de forma que cada anuncio que se hace puede tener hasta 60 golpes que equivalen a 15 palabras. Es decir, esto es como un habla o un lenguaje percusionado. Hay ritmo y hay melodía. Uno dice, pero un instrumento percutivo no tiene melodía. Pues ustedes saben, por ejemplo, que las baterías que usamos hoy en día en la música, los toms y los parches, pues que conforman los toms y el redoblante y demás, y el bombo, están afinados en una determinada nota musical. Y asimismo resulta que cada tambor, el macho, por ejemplo, tiene 2 tonos y el hembra tiene otros 2 tonos, es decir, encontramos 4 tonos diferentes al golpear los troncos. Según dónde se golpea, entonces hay una cantidad de sonidos. Y si a eso le sumamos los intervalos o el ritmo, qué velocidad, cada cuánto golpea, y le combinamos los 4 tonos, pues nos encontramos con un lenguaje. Hagamos de cuenta, digamos, la clave Morse, por ejemplo. Entonces, ese instrumento, para que resuene tantos kilómetros y todos los clanes o las tribus alcancen a escucharlo, se ubica cerca de los ríos. Esto es del río Caquetá o el Putumayo o el Amazonas o alguno de sus grandes afluentes. ¿Para qué? Para que el sonido pueda fluir y llegue a esas comunidades vecinas sin ningún tipo de obstrucción en cuanto a la vegetación. Es decir, el sonido se va por donde va el cauce de las aguas y llega a las demás personas y todos entienden de qué se está hablando, a qué se está convocando, porque todos conocen ese lenguaje a través del manguaré y saben qué significa cada cosa. Es decir, no hay una improvisación. Los toques son aprendidos y son exactos. Entonces es un sonido cierto, como dice la palabra. Porque si hay un sonido incierto, pues nadie sabe para qué está convocando, si es que hubo una inundación o fue que estamos en guerra o hay fiesta, entonces no sabemos qué es lo que está sonando. No, resulta que es un sonido perfectamente definido. Como les decía, es un lenguaje. Y bueno, estamos hablando de algo autóctono realmente nuestro y que allí está, hoy en día se sigue usando en las tribus Bora o Huitoto, que están ubicadas allí en el Caquetá, en Putumayo y el Amazonas. Bueno, sin más, pues vamos a escuchar cómo suena eso. Y tengo un par de audios interpretados por los mismos indígenas allí en la selva, y vamos a escuchar cómo suena. Vamos a escuchar primero uno y luego el otro. Vamos a escucharlos seguidos.
para que tengamos una idea de lo que estamos hablando y cómo es que suena. Adelante, BOR. Gracias. Acaban ustedes de escuchar sonidos del manguaré. Esto es una cosa muy especial. La elaboración, por ejemplo, de esos instrumentos como tal, desde el corte del tronco hasta la perforación y la operación del fuego en el interior, y etcétera. Toda esa operación se realiza en las noches. Son 6 horas de trabajo cada noche, y durante 3 lunas se termina de elaborar el instrumento. O sea, es una cosa que lleva un proceso. No se puede tocar sino hasta que esté terminado. O sea, eso tiene una ciencia y tiene todo un ritual, digamos, alrededor de esto. Es muy especial. Y bueno, es parte pues de nuestra cultura. Y pues lo importante de esto que estamos considerando hoy, pues no es sentarnos a escuchar el sonido del manguaré y a ponerlo ahí a sonar en la casa o en el vehículo mientras nos trasladamos a un sitio, ¿no? Sino que es poder hacer la traducción al espíritu, como siempre hemos sido enseñados. ¿Y qué significa esto aplicándolo a tu vida? Entonces, primero encontramos que, como decíamos, esto es una madera especial y se trata del árbol del tawari. Entonces, es una madera escogida, especial. Entonces, pues eso nos habla de que tú y yo somos escogidos, somos seleccionados por Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay una escogencia por parte de Dios, o sea, no es cualquier madera, no es cualquier árbol. Y el mismo apóstol Pablo en el libro de los Colosenses nos escribe, en capítulo 3, versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios. Es decir, al ser escogidos es algo que tiene que ver con nuestro origen, por eso habla antes de la fundación del mundo.
luego hay una predestinación para andar en unas obras que están preparadas de antemano para nosotros. Entonces, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Entonces, esta escogencia pues tiene que ver con algo que Dios ha hecho, pues no fuimos nosotros los que elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros y nos eligió para algo, con un propósito y para ser de determinada manera. Entonces, además hallamos algo muy particular en cuanto al tratamiento del tronco. Fíjense que es en el interior el tratamiento. Hay una talla, hay un fuego que va como preparando esa madera y la va haciendo acústica, es decir, para que pueda el sonido retumbar. Entonces, ese tratamiento con fuego, pues no lo describe el apóstol Pedro. Aquí, por ejemplo, en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, nuestra fe es probada por el fuego, al igual que el oro es probado por el fuego. El mismo apóstol Pedro, allí mismo en la primera carta, pero esta vez en el capítulo 4, versículo 12, nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Es decir, el fuego purifica por una parte, pero por otro lado, el fuego, digamos, prueba y consume lo que no es, y queda, digamos, lo que permanece para siempre. En el caso del oro, pues se eliminan las impurezas y queda el oro como joya preciosa. Entonces, esa operación del fuego, pues que el hermano Alfredo en estos días nos ha enseñado acerca de la importancia, digamos, de las dificultades o las tribulaciones o las adversidades que nos acontecen, que son un método de desarrollo, de crecimiento, también de purificación, de desarrollo de virtudes. Es decir, es una cosa buena, o sea, es bendición para nosotros. Encontramos también entonces que estos troncos que conforman el manguaré se constituyen en un lenguaje especial, un lenguaje único, fíjese usted. O sea, habría que entrar a aprender qué significa cada golpe, cada tono, cada intervalo, el ritmo que lleva, para poder decir: están convocando a una fiesta de cosecha. Entonces, pero ese lenguaje especial también está entre nosotros, entre los hijos de Dios. Fijémonos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, Jesús está hablando con unos personajes religiosos que tienen unas intenciones no muy buenas para con él. Entonces, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículos 43, por ejemplo, dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
y responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Y dice en el 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Eso es muy tremendo. O sea, hay un lenguaje que solo pueden escuchar los que son de Dios. Y eso los distingue. Eso es una cosa característica y particular. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 73, encontramos que luego de que han aprendido a Jesús, Pedro se acerca ahí donde hay una gente reunida y dice, un poco después acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también eres tú de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿De qué manera hablaban los discípulos que ellos mencionan, este habla como ellos, como discípulo de Jesús? Hay una manera, hay un lenguaje especial, hay una palabra que es única, una palabra viva, una palabra que viene de arriba, una palabra pura, sin contaminar, una palabra que traspasa, que transforma, que renueva, que resucita, que vivifica, palabras que son espíritu y son verdad. Es un lenguaje especial. Encontramos entonces que ese sonido llega primero dentro. Es decir, uno golpeas con el mazo el tronco y ¿dónde suena? Adentro del tronco es donde primero suena, repercute allí. Es decir, yo primero recibo la palabra, tú recibes la palabra y llega a tu interior y tú la vives, la practicas y luego puedes salir alcanzando a muchos. Sale y alcanza a muchos ese sonido. Entonces es algo así como lo que está, la encomienda que está en Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hay unas cosas que tú has recibido de parte de Dios, tú has recibido una palabra, tú has vivido una palabra, has experimentado una palabra, y eso lo puedes anunciar y enseñar a otros, porque ya eso forma parte de ti. Entonces, eres instrumento de Dios, instrumento en las manos de Dios, para anunciar las buenas nuevas a otros. Eres embajador del reino de Dios. Entonces, fíjate que este instrumento también se ubica cerca de los ríos, es decir, cerca de las corrientes de agua. Esto pues me hace recordar inmediatamente el Salmo 1. ¿No? Vamos a mirar qué dice el Salmo 1 respecto a estar al lado de las corrientes de aguas, donde está fluyendo la palabra, donde está fluyendo el Espíritu, y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Qué maravilla estar allí al lado de las corrientes de aguas! Porque viene fruto. Por estar allí viene fruto. Hay bendición, hay prosperidad integral y en todo lo que hagamos. Entonces, esto es algo maravilloso. Luego encontramos que hay un tronco macho y un tronco hembra, y forman una unidad, la unidad, para que seamos uno con Dios, uno Él, Dios que es Espíritu, y una su iglesia, la esposa. Y por eso pueden hablar en unidad, transmitir un mensaje en unidad, como está relacionado en el libro de Apocalipsis o libro de la Revelación, en el capítulo 22, versículo 17. Vamos a ver, y dice 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen,
ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Una convocatoria que hace el Espíritu y la esposa en unidad. Entonces, fíjate cómo hemos podido sacar una breve traducción al Espíritu, a la operación del Espíritu en tu vida, a tu experiencia espiritual, para aplicarlo y de tal forma que la tarea que te voy a poner no es que te pongas a escuchar tambores de Manguaré por Google, no, sino que seas ese instrumento que transmite la palabra, convocando a otros, anunciando a otros, testificando a otros de lo que Cristo ha hecho en tu vida, de lo que de Cristo hay en ti. Esa es la tarea esta semana, no es ponerte a escuchar música, no, esas fueron tareas las otras semanas anteriores, esta es diferente. Entonces, quiero convocarte para que hagas eso en especial esta semana. Eso pues hay que hacerlo siempre, pero para que, si no lo has hecho, entres en la acción y seas ese instrumento que repercute y que puede reproducir la palabra de Dios y puede alcanzar a otros que forman parte de ese gran clan, de esa familia de Dios, de la cual estamos haciendo parte tú y yo en este día. Muy bien, con esto me estoy despidiendo, mis amados hermanos. Un feliz sábado y por supuesto, pues nos reencontramos en la asamblea a las 7 de la noche para recibir esa palabra que hecha vida en nosotros vamos a poder compartir a muchos otros. Un abrazo para todos. Abre la puerta de tu mente y de tu corazón. Escucha el sonido que restaura y sana tu interior. Son las melodías del cielo cuando habla tu Señor. Cuando habla tu Señor. Cuando habla tu Señor. Entre tanta tristeza